Bien, entonces, muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 8 del Laboratorio de Modelación y Simulación 2 para la sección A del día de hoy, sábado 13 de abril del 2023. Pues cada vez estamos ya más cerca a finalizar el semestre, a finalizar pues ya el laboratorio, ¿verdad? Pero pues continuamos aquí con algunos temas pendientes. Esta semana les había mencionado que publiqué el enunciado que ya fue aprobado por el ingeniero. Si no estoy mal, fue esta semana o la semana pasada. Por favor, les suplico que por favor lo inicien a trabajar, ¿verdad? Para que no les agarre el tiempo. Recuérdense que esta es una de las fases que eh, tienen mayor ponderación y que pues tienen que desarrollar, ¿verdad? Entonces, lo más importante aquí es de que ustedes puedan ir preguntando, puedan ir consultando y sobre todo que no les vaya a agarrar el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese era uno de los temas que quería abordar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación al enunciado de la fase 3. Vamos a ver. Solo déjenme alguna cosa. Eso es. Esperaría yo que no. Bueno, bien. Entonces, la agenda del día de hoy, ya les pregunté de la fase número 3. El día de hoy también vamos a tener por ahí a alguien del Departamento de Soporte Informático del DSI entrando para hacer la segunda evaluación docente, ¿verdad? Entonces, cuando sea el momento, pues ahí vamos a tener un poco la clase. Y la clase del día de hoy es nuestra conferencia del curso, ¿sí? Como se los había adelantado la semana pasada, eh, como parte de todo, ¿verdad? Es tener una conferencia del curso que a ustedes les pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, la conferencia del día de hoy la está impartiendo Adrián Alvarado, ¿verdad? Que es en relación a los aspectos simples y justificados para la creación de un modelo convencional. Eh, esta conferencia pues va más orientada a que ustedes también puedan perfeccionar sus modelos de su fase número 3 y de la fase número 2 que habíamos hablado y que también puedan adicionar algunas cosas que todavía no hemos abordado en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí estaría ya alguien. Creo que aquí anda por aquí ya estaría. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. No sé si me escuchan ahí. Sí, ahí estamos. Buenos días, Adrián. Están, ya listo. Listo. Entonces, recuérdense, jóvenes, por favor, presten mucha atención y cualquier duda o pregunta, pues la van colocando ahí en el apartado de preguntas o respuestas y pues ahí espero que les sirva de mucho provecho la conferencia. Entonces, dejo el uso de la palabra de aquí. Ok, gracias, Diego. Ok, no sé si pueden ver ahí mi pantalla. Bien, vamos a dar inicio entonces a la conferencia del día de hoy para el curso de Modelación y Simulación 2. Sí, Aspectos solo simples y discúlpame, ¿podrías volver a presentar? Es que no había quitado yo mi pantalla, entonces no sé si voy a salir en el video. Ahí estamos. Bueno, anda. Bien, ahora
Damos inicio entonces. Es aspectos simples y justificados para la creación de un modelo convencional. Eh, es para el curso de modelación y simulación 2. Su auxiliar es Diego. Y vamos a tener la agenda, que es lo que vamos a representar en esta conferencia. Vamos a tener un modelo convencional, los objetivos, su simplicidad, la justificación. Traigo algunos ejemplos, ¿verdad? De algunos modelos, la interpretación de resultados, validación de resultados y ejemplo de competencia. Bien, cuando lo más importante para estos modelos o en general para el curso de modelación y simulación 1 y modelación y simulación 2 es de que ustedes tengan centrado en qué es lo que nos interesa de este curso, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos damos cuenta de para qué llevo este curso, si al final tal vez les puede servir más a la ingeniería industrial, que miran en sí o se enfocan más en ese modelo. Pregunta también por qué nosotros lo miramos, o sea, al final nosotros en Simio solo hacemos los modelos, ponemos ahí sí que unas imágenes, modelos en 3D y que todo se vea bonito, pero esta herramienta de Simio va mucho más allá de solo, de solo hacer un modelo convencional, ¿verdad? Al final del camino nosotros tenemos la responsabilidad en esta parte de cómo venir y segmentar a través de variables, esquemas, modelos, representar un ejemplo de qué es lo que nosotros necesitamos para una empresa. Un ejemplo es mejorías, que nosotros podamos enfocarnos en el modelo de negocio, ¿verdad? Eso es como que lo esencial para que nosotros podamos validar de que nuestro modelo eh, del esquema del negocio sea el más efectivo, que genere ganancias y sobre todo que no genere pérdidas, ¿verdad? Eso es como que lo esencial en este enfoque. También cabe resaltar de que un modelo no siempre va a ser, un único modelo no siempre va a ser el mejor. Van a haber varios puntos de vista de qué es lo que nosotros decidimos para tomar el modelo convencional para nuestro negocio. Y a partir de ello, nosotros vamos a decidir qué es lo mejor qué es lo que más nos conviene, ¿verdad? Entonces, yo les pongo mucho énfasis, ¿verdad? En esta parte, yo sé que al final tal vez es un curso que tal vez lo sienten como que un poco más orientado hacia otras carreras. Sin embargo, sí les hago mención, ¿verdad? De que sí tienen que enfocarse un poco más. La verdad que esto tiene mucho ámbito y mucha gama en Estados Unidos, un ejemplo, ¿verdad? Hay trabajos acerca de esto, también en trabajos remotos. Y quiera que no, al final del camino, si ustedes pues aprenden un poco, pueden tener tal vez un ingreso en esta parte, ¿verdad? Al final son que ustedes creen modelos que les permitan a ciertas empresas mejorar, enfocar su modelo de negocio y generar ganancias, ¿verdad? Entonces, todo va a partir de un inicio. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta mucho? Es el modelo convencional. Aquí hay una definición, ¿verdad? Un modelo convencional se refiere generalmente a la construcción de un modelo o sistema que sigue métodos o enfoques tradicionales y bien establecidos en un campo específico. Bien, partiendo de que es un modelo, al entender la palabra modelo, es de que van a haber N cantidad de modelos, ¿verdad? Al final del camino nosotros vamos a tener ahí sí que una infinidad de creaciones, cada mundo, cada ser piensa de su propia manera, ¿verdad? Cada quien mira su propio beneficio, pero el enfoque que cada uno tiene que dar es el jefe, ¿verdad? Porque él es el que entiende el negocio, él es el que colocó las reglas del negocio, qué es donde ha enfocado su negocio, ¿verdad? ¿Qué es donde entramos nosotros? Nosotros seguimos una metodología y enfoques tradicionales que nos van a permitir ayudar a que el cliente tenga una mejor experiencia dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro negocio. Ahí sí, como yo les decía ahora al inicio, cada empresa o cada lugar puede tener una mejoría. Este modelo convencional, ustedes lo van a ver desde las grandes empresas como Walmart, como la Coca-Cola, como la Gallo. Todas esas empresas tienen su propio modelo convencional y hasta ustedes, si son más específicos, ¿verdad? Pueden serle de mucha utilidad hasta el chino de la tienda, ¿verdad? Un ejemplo. Esos modelos van hasta esos puntos donde ustedes pueden enfocarse y ayudar a muchas personas en plantearles una mejor idea de su propio negocio, ideas que les van a permitir mejorar en su atención al cliente, en sus KPIs
y a su vez también en generar ganancias, ¿verdad? Que al final del camino, eso creo que es lo que busca la mayoría, ¿verdad? Que la empresa no tenga pérdidas y que pueda tener ganancias para que todos sus clientes estén satisfechos y a la vez también sus trabajadores. Bien, partiendo de esto del modelo convencional, vamos a tener ciertos objetivos. Se presentan aspectos simples y justificados para la creación de un modelo convencional. Siempre nosotros cuando hacemos un modelo convencional tenemos que tener la idea bien clara de qué es el negocio, qué es lo que vende o qué es lo que exporta o qué es lo que hace con la materia prima, qué es lo que ellos prácticamente hacen, ¿verdad? Eso es lo esencial que uno del ingeniero en sistemas tiene que saber, ya sea para cualquier empresa o cualquier trabajo que nosotros tengamos, siempre debemos tener enfocados la visión, la misión y los objetivos principales y generales y secundarios que llega a tener esa empresa, ¿verdad? Así que al final del camino nosotros siendo ingenieros en sistemas vamos a ser todólogos cuando lleguemos a trabajar en alguna empresa. Siempre nos piden que podamos tener la capacidad de ver más allá de qué es lo que necesita el negocio, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus ideales para que el negocio sea lo mejor. Y por eso es de que nosotros siempre tenemos que tener al tanto, ¿verdad? Al final nuestra carrera nos amplía en contabilidad, en matemática, en dibujo, eh, en administración de empresas. O sea, hay distintas ramas, como esa también de modelación y simulación, que nos permiten enfocarnos en idealizar cómo es verdaderamente un ingeniero, ¿verdad? Esta, esta facultad tiene su ideal en esa parte, ¿verdad? De que se distingue de las demás universidades que nos permiten tener un enfoque de todo ese mundo, ¿verdad? Nos preparan para cualquier trabajo que nosotros vamos a desempeñar de progra y tener una visión de qué es lo que nosotros también tenemos que ver para el negocio, ¿verdad? Al final del camino, nosotros nos piden hacer unas páginas web, nos piden levantar servidores, nos piden reiniciar servicios, nos permiten, qué sé yo, generar una red con con un correo de Exchange para que todos los usuarios tengan una red. Hay muchos campos en los cuales la ingeniería de sistemas está metido y ahí sí que al final está metido casi que en todo, ¿verdad? La robótica también, la automatización, la inteligencia artificial, pero al final del camino nosotros tenemos que estar sentidos en todo, ¿verdad? Tenemos que estar bien centralizados en qué es lo que a nosotros nos va a interesar para nuestra carrera. A partir de ello, como les digo, tenemos fundamentos y base sólida, es lo que les mencionaba. Al final, el ingeniero en sistemas va a ser un todólogo en la calle. La reproducibilidad y comprender el proceso son las metas que nosotros vamos a ponernos para que el negocio sea lo mejor y los enfoques en problemas específicos. Esto es bien esencial, ya que al final del camino yo les puedo decir que al final nosotros podemos desarrollar cualquier cosa. Nosotros ahora la tecnología ha sido un avance donde ya las herramientas plenamente nos dicen o nos desean cómo podemos manejar de mejor manera todo, pero siempre hay algo que siempre hay problemas muy específicos, ¿verdad? Porque hay casos a detalles de cualquier persona, de cualquier carro, de cualquier moto, de cualquier empresario. Al final del camino, cada ser y cada empresa tiene su propio metodología. Creo que ustedes lo han visto también, digamos, al final del camino, cuando ustedes conectan o hacen eh, ciertas combinaciones, ¿verdad? De proyectos. Yo creo que ahorita en Intermedia les pidieron que se juntaran con otro proyecto, otras personas de intermedias para que combinaran sus proyectos, o si no lo han llevado, ¿verdad? Igual, esa es como que yo recuerdo cuando lo llevé era así, y al final, digamos, 2 grupos nunca van a pensar igual, ¿verdad? La conectividad en 2 grupos siempre va a ser cada uno independientemente, pero siempre tenemos que tener un enfoque de qué es lo que nosotros vamos a desear para las demás personas. También una metodología de errores, el try catch, un ejemplo, ¿verdad? De que siempre tenemos que, no porque hay error, sino que ya se va a morir la aplicación. Al final del camino son detalles específicos que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta en todo lo que nosotros desarrollamos para que no llegue a pasar algún problema, que por algún problema de desarrollo se caiga el servidor y ahí ya no haya servicio. Es algo bien importante porque las empresas por minutos pierden cantidades inmensas de dinero, ¿verdad? Que al final nosotros no nos hacemos responsables, pero también somos responsables de que la empresa gane mucho dinero.
Entonces, al final del camino, nosotros tenemos una responsabilidad de brindar el mejor servicio a la empresa y al cliente, ¿verdad? Esos son como que los enfoques que nosotros tenemos que tener partiendo de los objetivos de un modelo convencional. Más allá de eso, tenemos la aceptación en aplicaciones críticas. Esto al final del camino es que nosotros podemos brindar un servicio de atención al cliente lo mejor posible, que no tenga largas horas de espera en un modelo, que el cliente pues tenga una atención por parte de nosotros del servicio al cliente de la mejor manera, ya sea vía telefónica, vía SMS, vía chat y pues y que ahora hasta hay mensajes por vía Alexa por correo, o sea, al final del camino nosotros tenemos que brindar el mejor servicio y el ahorro de recursos. A este paso es donde nosotros tenemos que llegar siempre y es donde creo que va enfocado este curso de moderación y simulación 1 y 2, que es al personal que ustedes deben tener en una empresa, ¿verdad? Al final, si ustedes quieren ser emprendedores, si ustedes quieren ser visionarios, quieren formar su propia empresa, que venda software, un ejemplo, o que se dedica a brindar soporte para algunas aplicaciones, al final del camino ustedes tienen que tener un recurso de personal, ¿verdad? Y el recurso de personal, al final del camino pueden ser personas muy, muy especializadas en algo, tengan títulos, maestrías, pero al final del camino creo que el personal, eh, lo humano de las personas en atención al cliente creo que es lo más fundamental a pesar de todos los conocimientos, porque una persona puede conocer mucho, sin embargo, al final del camino, si no brinda una atención al cliente, los clientes no los van a buscar, ¿verdad? Entonces, hay algo que siempre tenemos que tener en mente en esta parte, de no por tener mayor personal vamos a ser más productivos, sino que es mejor tener en cantidad poca, pero atinada, y que puedan ahí sí que salir adelante con todos los modelos o con todo el desarrollo del software que les vayan a pedir, ya sea desarrollo de software, lo estoy diciendo por decir algo que al final del camino creo que es lo más aceptable para nosotros que podamos emprender o visionar, pero también puede ser para una empresa de taquerías, una empresa de un taller mecánico, venta de repuestos. Al final del camino todos los negocios son esenciales y en todos se mueve la gran cantidad de dinero. Bien, partiendo de eso tenemos importancia de la simplicidad en la modelización. Partiendo de esto, creo que voy a decir un ejemplo que es bastante claro y que creo que les va a hacer match con esto. Es algo que siempre, siempre tienen que tener en mente. Yo no sé si ustedes ya han tenido la atención, pero del lado del, un ejemplo les voy a poner el X, ¿verdad? Nosotros podemos tener un modelo esencial en el X. Y no sé si ustedes ya han ido a visitar el X o lo han visto, ¿verdad? O han escuchado las noticias o han escuchado tal vez esas partes, ¿verdad? De que llegan ahí y entran por una enfermedad y salen con otra, o sea, al final del camino es como, ¿para qué voy a ir si al final no me van a atender? Bien, ustedes saben que cuando están afiliados al IX y ustedes están contratados, eh, ustedes tienen, ustedes pagan cierta cantidad de su sueldo va direccionada hacia el IX, ¿verdad? Ya sea de la empresa o cualquier otra parte, ¿verdad? Ustedes tienen que pagar una cuota para que al final, después de cierto tiempo, a tal cantidad de años, pues ustedes reciban una jubilación de parte del IX, que es proporcional al sueldo y al final eso no es tan cierto, pero dejémoslo así, ¿verdad? Como les digo, ese modelo convencional lleva años, años, años en donde la atención al cliente ha sido muerta. ¿Y por qué es muerta? Porque al final del camino tampoco es que los doctores o las personas de la alta médica reciban una atención digna de lo que ellos están pagando. Entonces, ahí es donde no tenemos ni siquiera atención por parte de las personas que trabajan en el IX de una mejor, de una atención pues buena, digámoslo así, porque no les pagan. Y los clientes tampoco están felices porque pues, al final uno llega por una y sale una enfermedad y al final resulta con otra y pasa ahí y le amputan no sé qué cosas, o sea, pasan de todo, ¿verdad? Pasan muchas cosas que al final del camino el modelo no es el mejor ni es el ideal. Sin embargo, ¿por qué se mantiene o por qué sigue vivo todavía? Es porque al final del camino nosotros siempre pagamos esa cuota, ¿verdad? Entonces, los fondos y todo lo demás que se van, ahí sí que pues es extraoficial eso hacia dónde se va, pero nosotros no lo vemos. Al final del camino, lo que nosotros tenemos que tener en mente es de que este modelo convencional tiene que ser una mejor visión.
Un ejemplo les puedo decir es de que cuando nosotros estuvimos trabajando, bueno, estuvimos desempeñando el EPS con otro compañero, vimos cómo se manejaba esto en ciegos y sordos. Es un modelo, pues a la larga, muy similar al del IX, sin embargo, la atención al cliente es distinta, pero la atención y las largas colas de espera son demasiado largas. Es, algunas personas son personas que al final del camino no son en gran cantidad, porque llegan solo personas que son no videntes y que no tienen sentido del oído, ¿verdad? Sin embargo, la gran cantidad de horas de espera que ellos tienen para ser atendidos es inmensa, por lo cual nosotros estábamos viendo cómo proponer un modelo para que ellos pudieran tener una atención mejor. ¿Esto por qué? Porque digamos al final del camino los doctores solo parten de ciertas cantidad de horas porque ellos no les pagan por día, sino por hora, por lo cual entonces ellos atienden a la hora que ellos vean conveniente. Y los clientes tienen que esperar ahí desde las 6 de la mañana y un ejemplo, esa empresa abre desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y el doctor si quiere puede atender hasta de 2 a 3 de la tarde y solo trabaja una hora. Y el pobre cliente espera desde las 6 de la mañana esperando a ser atendido. Esas son cosas que al final del camino nosotros tenemos que ver óptimas y mejorarlas para que no pase que el cliente, pues, al final del camino espere tantas horas para ser atendido por una simple revisión, sino que también seamos conscientes de mejorar y aportar una gran solución a las demás personas, ¿verdad? Eso es para mejorar todo. Bien, partiendo de eso, como les digo, tenemos una comprensión y claridad. Esto lo que hace es que nosotros tenemos que hacer modelos simples ya sea para un negocio como la Coca-Cola, como para un taller mecánico, en donde nosotros tenemos que saber a qué es lo que va dirigido, ¿verdad? Un ejemplo les puedo decir, uno va a un taller mecánico porque se me arruinó la moto, ¿verdad? Entonces yo llevo la moto y le digo al mecánico, mire, escucho este ruido en el motor. Entonces obviamente ya el mecánico viene, la revisa, se dedica a ver qué es lo que parte del motor, va a darle una vuelta, le dice que son las candelas, las cambian, eh, le cambian también el aceite y ya con eso la moto arranca, ya no hace ruido y se la llevan, ¿verdad? Es un modelo simple, pero al final del camino todo eso lleva una cantidad de horas, una cantidad también de necesaria de inversión, como lo es el cambio de, de las candelas y de la compra del aceite nuevo, del filtro de aceite también para la moto, un ejemplo. Entonces, al final del camino, eso ya lleva una inversión y un costo, ¿verdad? Pero ahora viene y le dice, mira, fíjate que yo tengo tanto dinero, pero el aceite que quiero colocarle, un ejemplo, es petróleo. Pero fíjate que el mecánico le dice, no, pero fíjate que yo solo vendo Halvoline, ¿verdad? Que es uno de los más caros. Ah, no, pero si le echas el petróleo no te va a funcionar la moto y que solo te va a durar cierto tiempo y ahí es donde uno le empieza a narrar como que un poco de mentira, ¿verdad? De que esa parte sí, que esa parte no. Todo eso nosotros también tenemos que ser conscientes en nuestro modelo convencional, que las personas que nosotros tenemos para atender rectifiquen de saber por qué vamos a dar ese beneficio y esos aportes de inversión, porque al final del camino, si el taller mecánico está patrocinado por Halvoline, pues al final del camino creo que esa es la parte que también tenemos que tomar en cuenta y tenemos que describir por qué nuestro producto es el mejor. Y ahí es donde viene la materia prima, ¿verdad? Que esa materia prima ya vuelve a ser parte de nuestro negocio, porque es patrocinio de nosotros, que al final, al fin de año, nos trae una conveniencia y una inversión para poder amortizar los gastos del presupuesto nuevo del otro año. Tenemos también la facilidad de la toma de decisiones, que es donde nosotros tenemos que ser efectivos y eficientes. Esto es bien esencial para todo, porque al final del camino nosotros tenemos que ser ambos. Tenemos que ser efectivos con todo lo que nosotros decimos y con todo lo que nosotros decimos. Y eficientes también en el tiempo y en la cantidad de dinero que se va a vender el producto, o bien que se vaya a cotizar la movilidad del mismo, ¿verdad? También tenemos la generalización. Esto es una parte convencional de lo que les mencionaba, ¿verdad? Un ejemplo, lo del los ciegos con el IX, al final del camino son hospitales, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros tenemos este mismo modelo.
¿Qué es lo que diferencia uno de otro? Que el otro modelo del hospital tiene inversiones de la Lotería Santa Lucía. Al final del camino, este tiene un gran presupuesto con el cual pueden invertir y pueden tener una gran atención al cliente porque no les hace falta dinero. Su personal siempre recibe la paga por parte del IX, no. Al final del camino es como un poco variado en ese sentido, pero nosotros vamos a tener una generalización del modelo. Nosotros tenemos una atención por parte de una espera de atención por parte de algún doctor que nos va a ayudar y nos va a brindar un servicio de atención por una hora, un ejemplo, ¿verdad? O hay veces que hasta más. Eso va a depender de las variantes que nosotros tengamos. También tenemos la reducción de riesgos sobre ajuste, ¿sí? Esta reducción de riesgos de sobreajuste se basa en que nosotros tenemos que tener siempre presentes que si nosotros tenemos un ejemplo maquinaria, ya ahorita voy a hablar tal vez de negocios un poco más grandes, como la es Coca-Cola. La maquinaria que utiliza la Coca-Cola, no sé si ustedes pues sabrán, digamos, utilizan mezcladoras, utilizan embotelladoras, utilizan maquinaria muy pesada que al final del camino tiene su fecha de vencimiento. Esta fecha de caducidad se da por el uso, ¿verdad? Al final del camino. Nosotros sabemos de que un carrito, bueno, un ejemplo, una mezcladora tiene ciertas piezas que tienen que darle mantenimiento. Para ello tienen que capacitar a un personal para definir cómo utilizarla y a su vez tener un personal que sea capaz de darle mantenimiento a esta, ¿verdad? Normalmente las empresas como la Coca-Cola lo que tienen es de que ellos alquilan estas partes de las piezas, ¿verdad? Para que nosotros, bueno, la empresa en sí, cuan eh, decime. Sí, solo jóvenes, y discúlpame ahí, Adrián, por interrumpirlo, pero alguien de soporte informático se acaba de unir y es para recordarnos que ya se encuentra habilitada la segunda evaluación de desempeño de este semestre para mi persona. Entonces, por favor, si pueden realizarla, se los agradecería mucho. Ahí el compañero me indicará si puedo interrumpir a Adrián o podemos continuar con la conferencia, ¿verdad? No, no, pueden continuar. Disculpen la interrupción. Como indica el mensaje, está abierto hasta mañana, 14 de abril. Entonces no habría problema si lo pueden hacer después. Ok, listo. Gracias ahí y disculpa ahí, Adrián. Dale, 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 no hay problema. Bien, como les decía, esto lo de los riesgos, ¿verdad? Al final del camino, las grandes empresas lo que tienen es de que alquilan sus productos, sus maquinarias, sus vehículos, para que al final del camino, cuando ellos lo alquilan por mes, por año o por como les cotiza el proveedor, para beneficio de que ellos eviten el darle, si en dado caso se llegara a arruinar la mezcladora, ellos eviten venir y arreglarla por ellos mismos. Como al final es alquilada, lo que hace el proveedor es de que sustituye esa mezcladora por una nueva y les da, ellas prácticamente les dan el mantenimiento, se llevan la mezcladora, ¿verdad? Para que ellos le den mantenimiento y puedan prestarla a otro servicio que sea necesario. Esto se ayuda de que ya no tienen ese gasto, ¿verdad? Y al final del camino se evitan riesgos. Eso es bien esencial en todo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese modelo, partiendo del modelo de negocio que nosotros tenemos, de cómo venir y evitar este tipo de situaciones. Otro ejemplo que les puedo decir es de que un ejemplo, ¿verdad? Los bancos, las empresas grandes también, al momento de utilizar la tecnología, ustedes sabrán que hace años siempre habían servidores físicos. Hoy por hoy, gracias a la tecnología AWS y a otras empresas, ya tenemos servidores virtuales. Esto ayudó en gran cantidad a que al final del camino no hayamos que tener su cuarto frío, en donde tengamos todos los servidores que nosotros tenemos y que si en dado caso se llegara a arruinar algo, en la madrugada lo llamen y vayan a conectar al servidor o porque se cayó el servidor. O sea, esto nos ha ayudado bastante y nos ha facilitado la vida en esa parte de servidores, ¿verdad? Que al final del camino nos ajustan a tener un modelo de riesgos que va a ser provisional hacia un proveedor. En este caso va a ser AWS un ejemplo, ¿verdad? Que ellos prácticamente tienen servicio de 24/7 para poder soportar, si en dado caso, pues llegar a fallar algún servidor o algún sitio que nosotros tengamos en ese mismo.
Tenemos también la eficiencia computacional. Esto al final del camino nosotros por ser parte de ingeniería, ¿verdad? Ya más allá de ser específicamente en sistemas, creo que la mayoría de partes de ingeniería también mira lo que es el desarrollo, ¿verdad? Los ingenieros industriales he visto que también utilizan, un ejemplo, ¿verdad? Bases de datos en Excel. Sé que no es lo mismo, ¿verdad? Al final utilizar una base de datos en MariaDB, MySQL, Postgres. Sin embargo, ellos ya también ya entienden un poco esa parte de venir y crear modelos, ¿verdad? Y crear sus propias entidades, digámoslo así, y sus propios desarrollos. Ya es más objetivo, ya no es como antes que al final el ingeniero industrial pues hacía sus propios modelos en, que les podría decir, en DFD o en otras partes. Y ya hay casos de uso donde ellos desempeñan esa parte. Ya también hay auditores, hay ingenieros industriales, ingenieros electrónicos que también desempeñan esa parte de situación, ya que al final es muy esencial toda esa parte de computación, de la tecnología, ¿verdad? El desarrollo del software, desempeñar automatizaciones que al final nos van a facilitar a todos, ¿verdad? La simplicidad en la implementación. Esto creo que no sé si ustedes ya vieron, pues ya llevaron Arquis o Orga. Si se dieron cuenta, pues al final del camino nosotros también ya tenemos los bloques. Ya puedes llegar a cualquier tienda y tienda electrónica, un ejemplo, ¿verdad? Y comprar un robot. Ya solo es de armarlo, te dan el manual, te dan el instructivo, ya puedes crear tu propio robot, un seguidor de línea, eh, un, un robot de limpieza. Eso también es un ejemplo en Walmart, ¿verdad? Que los venden ahí. Al final del camino, toda esa implementación y automatización se ha vuelto tan sencillo que nos permite tener una mejor visión en nuestro modelo de negocio. La reducción de errores humanos, esto se da muy seguido, ya que al final del camino nosotros como desarrolladores, sí tenemos nuestra propia mente de QA. No en todas las empresas tienen este protocolo de QA, ya que requiere una gran inversión de venir y solo contratar a personal de tester. Lo que hacen todas las empresas es contratar a empresas que sean capacitadores de QA y que prueban y testean el servicio. Esto es un emprendimiento que se ha dado ahorita por el hecho de que ya las empresas ya no quieren pagar a más personal solamente para tenerlo para pruebas. Entonces se facilita en esa parte en de que solo van a invertir en desarrollo y ahí es como van creciendo. Esto al final del camino es un cambio en el modelo que muchas empresas tenían de tener su propio sistema de QA, pero hoy por hoy creo que son las empresas que decidieron remover este tipo de equipo para poder tener un proveedor que directamente les dé ese servicio de QA. Esto se los digo ya que al final del camino tener una persona que implemente o que sea parte de este equipo deberá desempeñar y conocer todo lo que se lleva a cabo en tanto tecnología como modelo de negocio para poder testear y probar cada caso en específico de cada persona en el modelo que nosotros le pongamos, ¿verdad? De desarrollo. Al final del camino, ellos evitan también esta capacitación de este personal, ya que solamente le exigen a la empresa visionaria para poder tener la certificación en pruebas de esta parte de desarrollo. Bien, tenemos entonces ahora una justificación de enfoques convencionales en el área de tecnología. Al final del camino, nosotros, como les decía, ¿verdad? O les mencionaba, es relevante varios contextos a la solidez y eficacia demostrada en esos enfoques de resolución de problemas tecnológicos. Nosotros siempre tenemos que ser efectivos y solo vamos a tener el 0.01% de fe. Al final del camino, nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que crear nuestro propio segmento de pasos. Esto les va a ayudar bastante, ¿verdad? Que ustedes sean un poco ordenados. No les digo que al final sean lo más ordenados posibles, sino con un poco es necesario. Si ustedes son ordenados en qué es lo que van a hacer y qué saben, sinceramente saben qué es lo que están haciendo, creo que ahí podrían hacer cualquier cosa. Al final del camino, si nosotros sabemos, podemos desempeñar cualquier cosa. Si nosotros lo conocemos, podemos desempeñarlo. Y si viene alguien y dice que sabe más, si nosotros lo sabemos porque nosotros lo creamos, ustedes pueden decirle, no, mira, eso se hace así, así. Al final del camino, nosotros tenemos que ser también autodidactas y tal vez no sonar prepotentes, ¿verdad? Porque también al final del camino, si nosotros venimos y utilizamos esa parte
de yo sé más, yo lo sé todo, yo, creo que se vuelve un poco tenso y tedioso el ambiente, ¿verdad? Al final del camino lo que nosotros buscamos es poder desempeñar de mejor manera nuestro trabajo y ayudar al final del camino a que todo el desarrollo que nosotros hagamos sea el esencial. Bien, hasta el momento, como les digo, tenemos lo que es esa parte del modelo y yo les traigo aquí cabal un ejemplo de las pizzas, ¿verdad? Un ejemplo, un modelo sencillo que nos piden desempeñar una pizzería. Esto me recuerdo que al final del camino lo realicé como parcial, creo yo, en este curso de modelo. Y me pareció bien interesante porque a partir de esto nosotros podemos desempeñar los modelos de Pizza Hut, un ejemplo de Domino's Pizza, de Papa John's. Al final nosotros podemos visualizar cómo es que se va dando a cabo este preparativo, qué implica hacer ese preparativo, qué nos implica también la inversión de materia prima, como lo es el pan, el queso, el pepperoni, la cebolla, tomate, tener una materia secundaria que nos va a permitir, como no son los hornos, como no son los vehículos, los transportes de las motos para poder ir a dejar y tener servicio a domicilio, que nos van a ayudar a poder tener un modelo mejor que nos ayuda a preparar o a desempeñar la comida rápida, como en este caso, a hacer las pizzas. Bien, entonces hay algo que siempre les digo y que siempre se los mencioné cuando yo llevé el curso, eh, que era leer el enunciado. Yo siempre cuando me daban esos enunciados o estos parciales, lo que hacía era copiar el texto del problema y tratar de entenderlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque les apuesto que 50% del desempeño y el desarrollo de esto es que ustedes lo puedan entender. Si ustedes no lo entienden, créanme que ahí sí ya están un poco perdidos porque al final van a hacer cualquier cosa, pero al final no se van a desempeñar en qué es lo que está enfocado a la empresa. Esto también parte esencial, creo que ustedes también llevan una competencia. Ustedes traten de leer lo más que se pueda el enunciado. Si viene en inglés, intenten traducirlo, ¿verdad? Es lo mejor al español, o si pues, lo entienden en inglés, podrían hacerlo. Y saquen sus bloques de texto, ¿verdad? Saquen sus bloques de qué es las partes más esenciales e importantes que ustedes deben tomar en cuenta para que se pueda dar atender el modelo. Bien, vamos a tomar este bloque y nos dice, ¿verdad? Se necesita simular el sistema actual para la pizzería Pizza GT. La pizzería cuenta con dos áreas para procesar los pedidos. Cuando nosotros entendemos y vamos leyendo esto por bloques, de una vez de acá ya sabemos, ¿verdad? La pizzería cuenta con dos áreas para procesar los pedidos. Nuestra mente tiene que ser capaz de decir que, bueno, vamos a tener dos áreas. Entonces, una área se va a encargar de una cosa y otra área va a ser independiente a esta. Lo que nos va a interesar ahora si una área es dependiente o independiente de la otra. ¿Y qué nos dice? Era una área para la preparación y otra área para los hornos. Eso quiere decir de que son dependientes, ¿sí? El área de hornos depende del área de preparación, ¿sí? Si no hay una pizza o no hay algo que hornear, los hornos no los vamos a utilizar. Entonces, al final del camino ya tenemos que estas van a ser áreas dependientes. Siguiendo con lo que dice el enunciado, dicen los pedidos llegan siguiendo una distribución de Poisson de 15 pizzas por hora. Esa parte de las distribuciones, no sé si ustedes ya las han visto, ¿verdad? Hay distintos tipos de distribuciones, distribuciones uniformes, de Poisson, que estos al final del camino nosotros, ¿cómo las vamos a tener en cuenta? Nosotros los vamos a tomar en cuenta desde nuestro modelo convencional. En nuestro modelo convencional nosotros vamos a decidir qué distribución es la que más se adecua al modelo estadístico que nosotros vamos a prescindir. ¿Cómo se hace esto? A través de bueno, el diagrama de Gantt creo que era, o eso puede variar dependiendo qué es lo que ustedes deseen. Ustedes pueden hacer simplemente un promedio, ¿verdad? De cuántos llegan por hora a ese lugar, o por día, o por semana. Y eso va a depender y va a tener su variable y su rango bueno, su distribución más o menos de qué es lo que ustedes van a tener. Bien, dice que esas son las pizzas por hora. La pizzería cuenta con tres tipos de pizzas.
Los porcentajes de pedido son pizza tradicional 45, pizza al meat 35 y vegetariana 20%. Si ustedes suman 45, 35 y 20, se dan cuenta que les tiene que dar, bueno, en este caso les da 90 o 45. No, perdón, 100. Perdón. El área de preparación cuenta con una persona y tarda 2 minutos exactos en preparar la pizza. Va. Miren, en este caso, si se dan cuenta, esta distribución de las pizzas les da 100%. Normalmente puede ser así. Sin embargo, no siempre va a ser 100%. Y ahí es donde ustedes van a decir, pero ¿y entonces cómo puedo hacer estas variaciones en Simio? ¿O por qué me tira 200 la suma? ¿O por qué me tira 500 la suma de porcentajes si tiene que ser sobre base a un porcentaje de 100%? Ahí es donde tiene su trampa el enunciado, porque les dicen, hay varios casos, ¿verdad? Donde ustedes varían con respecto a este porcentaje, ya no lo toman en una rate table, sino que ya lo toman directamente en el porcentaje de pedido preparativo en cada entidad en el modelo de simio. Y ya con eso ustedes pueden tener ya esa variación de qué cantidad de pizzas a través de la distribución que ustedes creen en la entidad para que se les facilite y se les cree. Va. Entonces, ya sabemos que tenemos dos áreas, tenemos la distribución de 15 pizzas por hora y que cada entidad va a tener tres tipos, la de carne, la de vegetariana y la tradicional. Ahora nos dice que en esta área de preparación que es dependiente de la de hornos, solo cuentan con una persona y esta persona tarda 2 minutos exactos en preparar la pizza, ¿sí? Y el área de hornos cuenta con tres hornos y puede procesar dos pizzas a la vez. Cada horno prepara la pizza con un tiempo mínimo de 7 minutos, máximo de 15. Si se dan cuenta, entonces tenemos tres hornos que al final del camino tienen una distribución mínimo máximo que se mantiene entre 7 minutos y 15 minutos y tienen un promedio de 12 minutos. Eso al final del camino son datos que ustedes les dan directamente a base de una estadística que les dan en la empresa. Y ahí es donde ustedes tienen que ver, con todo esto que llevamos ahorita leído, es lo que ustedes tienen que ver de que solo hay dos áreas, en una área solo trabaja una persona y en la otra tenemos tres hornos. Ya ustedes ahí pueden decir, pero ¿y entonces por qué solo hay una persona, verdad? ¿Por qué solo una persona está preparando las pizzas y por qué no pueden haber 10 o 20 personas preparando pizzas? Si al final del camino nos llegan 15 pizzas por hora, eso puede decir de que no se dé abasto a esa persona. Ahí es donde ustedes ya deben de tener como que esa visión de qué es lo que necesita, ¿verdad? Bueno, si al final una persona, pues, sí se puede dar abasto preparando esas cantidad de pizzas, eso quiere decir de que al final del camino el modelo, pues, les funciona, pero puede ser mejor. ¿Por qué? Podemos agregar a otra persona y esa distribución de pizzas de 15 pizzas por hora puede ser un ejemplo que puede llegar a 30 pizzas, ¿verdad? Porque ahora ya las personas no tienen que esperar mucho y en 2 minutos ya tienen pizza. Eso quiere decir de que ya las personas van a incrementar y van a llegar más personas a comprar pizzas. La distribución de posición va a ser ahora 30, un ejemplo. Y como ahora necesitamos dos, ahora también se va a duplicar y van a ser cuatro personas para esa pizzería. Al final del camino, ustedes tienen que tener como que ese enfoque más allá de qué es lo que necesita la pizzería y qué es algo que puede ayudarles a que tenga mejor. Sin embargo, como les digo, eso puede ser un arma de doble filo al siempre, siempre, ¿verdad? Porque la distribución de posición puede incrementar a 30 con dos personas o bien puede dividirse a la mitad. Y ahí donde ustedes dicen que el modelo entonces no fue el óptimo, porque ustedes lo necesitaban a otra persona en el área de crear la pizza, sino que necesitaban, un ejemplo, otro horno, porque así ya con cuatro hornos ya pueden ser más eficientes en ese tiempo. Cosas así que ustedes tienen que ir viendo de que sí pueden llegar a funcionar y pueden llegar a mostrar. Luego de eso nos dicen siempre unas preguntas, ¿verdad? Esto como al final del camino es de que si ustedes entienden el modelo, ya esas preguntas ahí sí que son solo de manual, ¿verdad? Son solamente ir contestando e ir visualizando poco a poco qué es lo que necesitan. Nos indican, ¿verdad? ¿Cuántas pizzas de cada tipo se procesan en el día? ¿Qué porcentaje de utilización tienen los hornos? ¿Cuánto tiempo pasa en promedio una pizza en el sistema? ¿Y cuántos pedidos no se logran procesar? Bien, si quieren, voy a pasar a mostrarles lo que es el modelo. Yo aquí ya lo tengo preparado. Y vamos a... Bien, me indican si lo pueden ver ahí.
Sí, Adrián, sí lo podemos ver. Muy Y ya. bien, gracias. Bien, va. Entonces, vamos a recapitular lo que nos decía el enunciado. Y nos decía, ¿verdad? Que tenemos dos áreas. Esta es nuestra primera área, ¿sí? Esta es nuestra primera área. ¿Y cómo lo vamos a representar? Con un servidor, ¿verdad? De preparación. En este caso nos decía que en esta persona, aquí solo hay una persona. ¿Cómo podemos definir ahora que solo hay una persona? Aquí hay una parte que nos dice Initial Capacity 1. Esta entidad nos define cuántas personas están dentro de ese servidor. Aquí podemos colocar otro servidor y eso nos va a representar una persona. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros creamos un modelo de ese tipo, nosotros, el servidor que tengamos, nosotros tenemos que crecer en capacidad. Nunca tenemos que crecer en servidores. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar el servidor. Eso se los voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Ustedes van a hacer un desarrollo, van a hacer una página web. Entonces le dicen a la persona, mire, yo necesito un servidor porque quiero montar un EC2, quiero montar un bucket, quiero montar una arquitectura en AWS, pero para ello necesito ese servidor. Entonces, ustedes vienen y dicen, va, bueno, es tanto por este mes, va a ser el servidor encendido y me va a incrementar este costo. Ok, pero mire, ese servidor solo va a tener para este sitio de, un ejemplo, caja web, ¿verdad? Es por decir un ejemplo. Pero fíjese que yo también voy a levantar otro sitio y ese se va a llamar caja web para clientes premium. Pero para ello necesito otro servidor. Y voy a levantar otro que es caja web solo para Coca-Cola, otro caja web para... Y entonces voy a necesitar un servidor para cada uno. Ustedes ahí es donde tienen que ver de que al final del camino eso va a representar un costo. Y que cada servidor que ustedes coloquen ahí o que ustedes tengan va a incrementar los costos en la empresa, que al final del camino puede llegar a ser útil, porque un servidor puede que no se dé abasto para un desarrollo. Pero si ustedes interpretan un ejemplo, ¿verdad? Que caja web, el primero solo va a ser para los clientes de la administración, que van a ser 10 personas que están trabajando ahí. Un servidor para esas personas es mucho, ¿sí? Ustedes tienen que incrementar o potenciar en ese servidor a otro personal. Un ejemplo para caja web de Walmart. Si ustedes ya meten caja web Walmart en este, ya las personas de ADM van a estar un poco más tediosas, porque Walmart sí tiene una gran cantidad inmensa de personas. Entonces, este sí sería una visión de un ejemplar de arquitectura para que ustedes lo tengan aislado. Entonces ustedes ya dicen, para Walmart sí lo tengo que tener aislado. Pero para este ADM yo puedo incluir a las personas de servicios de QA o de lo que sea para que usted, servidor, pues también tenga su rendimiento alto, pero que también les dé un servicio para poder trabajar de la mejor manera. Igual a Walmart, un servicio separado y no todo incluido en ese servidor. Va a llegar a un punto donde el servidor tiene que llegar a darse abasto, pero tampoco tiene que estar ahí sí que en capacidad del 100%, ¿verdad? Porque eso al final del camino no trae consecuencias buenas de que las personas puedan utilizarlo, ¿verdad? Y es a lo que se refería el enunciado. Creo que eso ustedes ya también lo leyeron en modelación y simulación uno del porcentaje de utilización y eso es algo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Yo les recomiendo que siempre un modelo de convencional, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que estar en un 70-80%, ¿verdad? Esto porque al final del camino tampoco es de que esté trabajando mucho, pero también es de que su capacidad se mantiene en un promedio estable de rendimiento. Eso quiere decir que ustedes sí lo están utilizando. Bien, entonces esta sería la primera área y de este lado tenemos lo que son los hornos, nuestra segunda área, que es horno uno, horno 2 y horno 3. ¿Sí? Recordando lo que nos decía el enunciado, en ese tiempo de preparación, nosotros tenemos que solo tarda 2 minutos en preparar las pizzas, ¿verdad? Tenemos a una persona encargada y para esto nosotros acá colocamos un transfer node, ¿sí? En esta lista de preparación. ¿Por qué lo coloqué así? Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos crecer tanto en entidades como crecer dentro de la entidad para que cada entidad sea procesada de distinta manera y que tenga su propio tipo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí yo puedo tener pizza al meat, pizza vegetariana y pizza tradicional, pero ¿por qué solo tengo pizza? Si ustedes se dan cuenta acá,
yo definí un ejemplo, los procesos. Eso es para hacer nuestro conteo de qué es lo que nosotros necesitamos. Y acá dentro de las listas, yo creé una lista de preparación, ¿sí? En esta lista de preparación, yo definí lo que son los tipos de pizzas, ¿sí? Para poder tener cada una de estas partes. Creo que acá. Si se dan cuenta, aquí yo creé tradicional, al meat y vegetariana. Y esas están definidas para que yo pueda venir y contar qué prioridad son. Si se dan cuenta, aquí está vegetariana, vegetariana más uno, me va a asignar a una vegetariana más uno, al meat y una tradicional. ¿Por qué las definí como tipo entero? Aquí las pueden definir de varias formas. Y aquí es donde les digo que al final del camino, aquí llega el punto de vista de qué es la ingeniería para nosotros, ¿verdad? Ya definiendo del lado de sistemas, electrónica, industrial, química. Todo esto nos lleva a que nosotros siempre tenemos que tener variables y eso nos va a definir la ingeniería, ¿verdad? Nosotros vamos a tener más allá de qué es lo que nosotros necesitamos y qué es el enfoque tecnológico, matemático y físico, ¿verdad? Al final del camino, de lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, esa es como que la parte de nosotros, ¿verdad? Bien, entonces, partiendo de eso, tenemos nuestra web lista y la definimos acá en el transfer node. Nosotros utilizamos este transfer node o ya lo utilizo de esa forma para crear listas y que en estas listas ya sean definidas de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestra propia entidad que va a ser definida por qué cantidad de pix. Partiendo de eso tenemos algo que es bien esencial y yo siempre lo coloco, que es el finish work already start. ¿Esto qué define y por qué diferencia el suspended processing? Bien, si ustedes saben, hay dos formas cuando ustedes tocan algún servidor, se van a dar cuenta que hay una forma gracefully que se le determina al servidor, que es finalizar el proceso de forma gratificante. Esto quiere decir de que nosotros vamos a, todo lo que tenga ese servidor lo va a terminar su proceso. Entonces, cuando nosotros colocamos acá que va a finalizar el proceso, cuando inicie, esto va a hacer que todas las entidades vayan saliendo. Si nosotros colocamos aquí el suspend processing, que es el común o por default que trae, esto quiere decir que el cambio o lo que hagan se va a detener en ese momento y se va a quedar ahí hasta que se vuelva a ejecutar otra vez. Esto a nivel, un ejemplo bancario, es pero fatal que nosotros coloquémoslo de esa forma. Porque si hay alguna transacción y nosotros la suspendemos, esto quiere decir de que pueden haber duplicados en ACH o en IFT, pueden haber lotes que vayan a ser suspendidos y que al final del camino se dupliquen y pueden ser lotes de cantidades enormes que al final del camino no nos van a llevar a ningún camino bueno, ¿verdad? Entonces, de recomendación pues, siempre es como que para que todo su proceso termine de la mejor manera. Partiendo de eso, coloqué aquí una transfer node de igual manera y si se dan cuenta que hay dos. Prefer order, hay distintos tipos de selection goal. Estas partes de acá, el default, digámoslo así, es el prefer order. Hay varios tipos, si se dan cuenta, está el random, el small value, el largest value, eso va a depender de que lo digan enunciado. En este caso, como solo es una entidad y yo la definí como la creación de las pizzas, está bien que nosotros coloquemos el prefer order para que directamente vaya a ese servidor. Al final del camino, si nosotros colocamos cualquiera de estos y solo tiene una dirección, como lo es en ese servidor, va a caer siempre en ese servidor. En cambio, en este no, porque ya tenemos tres servidores que van a simbolizar nuestros hornos. Aquí lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Nosotros tenemos estos hornos que al final del camino tienen una distribución que nos decía el enunciado de 7 minutos mínimo, 15 máximo y 12 minutos de intermedio, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá es donde nosotros definimos la distribución en la que va a tener el horno, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene una capacidad de 2. Esto era porque yo tenía unas variantes que había realizado, pero acá lo vamos a dejar en uno. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo puedo tener acá, en vez de tener tres servidores, aquí yo puedo tener uno, ¿verdad? ¿Sí? Puedo tener un único servidor y colocarle acá la capacidad 3. Esto va a ser lo mismo que yo tenga estos tres servidores a que yo tenga un servidor por cada uno, ¿sí? Entonces, esas variantes son las que ustedes tienen que también como que tomar en cuenta, ¿verdad? Para que ustedes puedan tenerlo ahí. Mucho ojo, cuando les digo esas variantes, ustedes pueden tenerlas de esa forma,
pero no siempre va a simbolizar como que lo mejor o lo ideal para gráficamente para la persona que lo vaya a revisar, ¿verdad? El modelo convencional. Entonces siempre es como que tedioso en esa parte como que irlo colocando. Entonces, va. Si se dan cuenta acá, en esta parte tenemos lo que es otra lista, lista hornos, ¿sí? Si se dan cuenta que avala aquí nuestra lista de hornos, aquí es donde se encuentran estos. ¿Qué es lo que nosotros colocamos acá? ¿Por qué colocamos el input horno? Porque este input horno es este botoncito gris que ustedes ven acá, que nos va a definir hacia dónde es donde va a ir dirigido cada uno. Eso lo colocamos de forma cíclica para que vaya colocándolo uno, 2 y 3 y se vaya así en orden. Esto ahí sí que solamente es para que pues, todos los hornos estén pues en ese momento de forma normal y que a cada uno cuando vaya finalizando pues se vaya otorgando otra nueva pizza. Bien, entonces eso sería por lo menos de la parte de esta situación y eso se los puedo agregar. Hay unas rate tables, esas no las creamos acá, o sea, las creamos acá, pero no creé ninguna para este. Pero como les digo, se pueden crear rate tables para crear esta parte de la especificación del problema, donde nosotros también podemos definir acá el tiempo que vaya a tener esa misma preparación de la pizza. Y ahí se vuelve un poco más fácil porque ya solo colocan una rate table. También tenemos lo que es el tiempo para el work schedule, que eso nos va a definir qué tiempo es lo que se va a dirigir en cada uno de los modelos que nosotros creamos. Si nosotros vamos a trabajar los 7 días de la semana, si son los 5 días de la semana y descansamos tal hora, cuál es la fecha. Si se dan cuenta, aquí tenemos un día estándar que es de 8 a 5, que es el común que normalmente todos trabajan, y lo tenemos por 7 días, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí sábado y domingo, pues no mencionan ningún standard day. Eso quiere decir de que ese standard day está definido por de 8 a 12 tienen las primeras 4 horas y de 1 a 5 tienen sus otras 4 horas. Eso quiere decir que tienen un tiempo de descanso de 12 a 1 donde ellos tienen su hora de almuerzo. Esto nosotros lo podemos definir y manejar de distinta manera. Podemos crear otro día estándar. Se encuentra día extra. Y acá en la descripción nosotros colocamos, ¿verdad? Que sea un turno de 6 y que termine a las 13 horas. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros colocamos el valor. Este valor es el precio de la cantidad por el cual nosotros vamos a pagarle por hora. Normalmente, no sé, creo que son tal vez, dijémoslo en 20 quetzales la hora. Un ejemplo. Y aquí podemos multiplicar, tenemos que tener el costo de multiplicación por cuántas horas, ¿verdad? En este caso, vamos a colocarle 7 y pago día extra. Entonces ya nosotros ya definimos este día extra. ¿Cómo lo colocamos acá? Lo podemos agendar de esa forma para día extra, que esos van a ser las situaciones en las cuales les vamos a pagar de esa forma, ¿sí? Y se dan cuenta que nosotros podemos cambiar el valor, o sea, son cosas y situaciones que nos van a incrementar para poder facilitar el valor y el precio de la cantidad que ellos van a manejar, tanto en presupuesto como de recurso humano, como el presupuesto del uso del horno como tal, ¿sí? Bien, para evaluar lo que nos preguntaban en esos ejemplos, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí aparece un 2 porque simplifiqué que era como para ver el tipo de cuál es lo que necesitaba, ¿verdad? Vamos a dar que pase más rápido. El tipo 1 es vegetariano, el tipo 2 es al meat y el tradicional es el 3, creo. Entonces, si se dan cuenta aquí, nosotros definimos si cada uno va en forma cíclica. Cuando entra se sale y así van procesándose, ¿verdad? Entonces, detenemos acá, lo pasamos solo por un día. Si se dan cuenta, este es el tiempo que yo definí de la variable para ver cuánto tiempo es el que pasan aquí en esta parte de preparación. Si se dan cuenta, ¿por qué se quedaron estas pizzas, digámoslos así? Y eso es algo malo, como les había dicho, ¿verdad? Es una mala práctica. Nosotros coloquemos el suspended processing. Nosotros siempre tenemos que colocar acá en este apartado el finish work already para que no nos queden esas cosas ahí detenidas, ¿verdad? Y que puedan finalizar su proceso. Vamos a darle otra vez. Aquí se copela atrás. Va. Si quieren, aquí tengo el esquema, ¿verdad? De qué es lo que nosotros necesitamos. Nos preguntaban cuántas piezas de cada tipo se procesan en el día. Y gracias a esta parte de las
variables que yo definí o este proceso en esta parte, si se dan cuenta es bien sencillo, ¿verdad? Al final del camino es un begin y aquí decide, ¿verdad? Hacia dónde va y si es de qué tipo. Si es de tipo uno va a ser model entity de esta parte del tradicional. Si es de tipo 2 va a ser all meat y si es tipo 3 va a ser vegetariano y se va a sumar en uno a esa cantidad, lo cual cada uno de acá está mencionado en la variable para incrementarse cuántas fueron procesadas cada día. El tiempo que pasaron la pizza en el sistema, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es el que pasó? Esto es en cantidad de horas y las piezas que quedaron en el sistema. Esto quiere decir de que no llegaron a finalizar por el tiempo que estaban ahí, ¿sí? Sin embargo, las que estaban encoladas, eso fue porque al final se sacaron, ¿verdad? Entonces nos dice cuántas piezas de cada tipo se procesan en el día. Tenemos la cantidad de 65 tradicional, 52 al meat y 36 vegetariana. ¿Qué porcentaje de utilización tiene en cada horno? Eso, como nosotros lo vemos. Hay una parte que nosotros venimos y nos vamos a resultados. Y aquí podemos ver el tiempo de porcentaje de utilización que tiene cada uno. Y eso es a lo que yo les mencionaba. Aquí nosotros podemos segmentarlo solo por servidores. Y aquí tenemos, ¿verdad? Horno 1, su porcentaje de utilización fue del 94% para este horno. Para el otro horno es del 96% y para este horno es del 97%. Eso quiere decir que nuestros servidores no están dándose abasto, ¿verdad? El otro servidor de preparación, si nosotros validamos el porcentaje es de 48, eso quiere decir de que la persona que está ahí eh, no nos sirve de nada, ¿verdad? Que al final del camino está trabajando a la mitad. Eso quiere decir que no tiene mucha carga laboral. Sin embargo, los hornos sí. Ahora, ¿cuánto tiempo en promedio pasa una pieza en el sistema? Eso lo vimos. ¿Y cuántos pedidos no se lograron procesar en el día? Que fueron dos los que se quedaron acá. Ahora, es lo que yo les mencionaba y va en enfoque de esta conferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver qué es lo que nos sirve, ¿verdad? Si nosotros sabemos que acá se quedan 90%, al final nosotros tenemos que ver qué hacemos. Entonces, por eso les coloqué acá el 2, para que nosotros agreguemos otro horno más a cada uno. Entonces, tengamos ahora 6 hornos, ¿sí? Entonces nosotros ahora que tenemos 6 hornos, vamos a ver ahora qué es lo que nos sucede. Si se dan cuenta, se incrementaron la cantidad de pizzas. Y si en ahora nosotros vamos a ver a cada horno, el porcentaje de utilización de cada uno es de 82%, ¿sí? Ya bajó del 97 que tenía anteriormente a un 85, ¿sí? Entonces ya esto ya es como que un poco más aceptable. Sin embargo, puede ser mejorable. Vamos a colocar ahora, en vez de 2, vamos a colocar 3. Y vamos a ejecutarlo. Bien, si se dan cuenta, la cantidad de pizzas no varió mucho en comparación de venir y agregar otros. Ahora son 9 servidores de horno, ¿verdad? Ahora son 9 hornos. Pero la cantidad de pizzas no incrementó. Sin embargo, ahora vamos a revisar sus porcentajes de utilización. Este es igual al 85%. Este es igual del 85%. Y este es igual del 82%. Eso quiere decir de que si nosotros venimos y colocamos ahora 9 servidores, no nos va a ser de gran utilidad o gran cambio y gran ganancia, ¿verdad? Porque eso quiere decir de que no hubo una disminución razonable en comparación de lo que nosotros tenemos. Y es lo que les decía, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros tenemos 9 personas o 9 hornos? Pero esos 9 hornos al final del camino, solo tal vez el 85% o 80% están funcionando y tal vez al final del camino no se incrementa la cantidad de personas que llegan a pedir pizzas, nos va a traer pérdidas, ¿verdad? Al final del camino. Entonces esto no es razonable al modelo convencional que nosotros tenemos. ¿Cuál sería la solución óptima para este caso? Sería el enfoque que nosotros le demos a cada uno y que nosotros le digamos a cada uno que este modelo tiene que tener por lo menos dos personas o dos personal, ¿verdad? En cada horno. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener 6 hornos para que nuestro tiempo sea mejor, para que nuestra atención sea mejor, que tengamos más cantidad de pizzas procesadas, ¿sí? Y que el tiempo en el sistema sea el menor posible. Entonces, esas son como que las visiones o los aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta en este curso, ¿verdad?
que son como que puntos bien esenciales para que ustedes puedan desempeñar de mejor manera el enfoque, qué es lo que necesita la otra empresa. Ok, entonces vamos a volver a la presentación. Ok, entonces ya que contestamos este enunciado, vamos ahora a los pasos para la creación de un modelo convencional. ¿Sí? Esos pasos son bien esenciales y bien importantes para que ustedes puedan tener un enfoque de todo lo que es necesario para esta parte, ¿verdad? Puedan definir los problemas, puedan recopilar los datos, explorar y analizar los datos y reprocesamiento de datos. Esto principal es lo que les decía, ¿verdad? Al final, la primera línea se enfoca en que ustedes entiendan el problema o que ustedes entiendan el enunciado del problema. Esto va definido para todo, para cualquier curso que ustedes lleven, ¿verdad? Siempre tienen que entender qué es lo que ustedes están haciendo, qué es lo que ustedes quieren crear. Porque si ustedes no entienden esa parte, créanme que ya desde ahí ya están perdiendo, ¿verdad? Ya en una gran cantidad. Yo les recomiendo siempre, 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 enfóquense tal vez 1 o 2 días, tómense bastante tiempo para poder entender ese problema. Y a ustedes, a partir de eso, ya pueden trabajarlo. También tenemos la selección del modelo. Esa selección del modelo, como les dije, ¿verdad? Al final del camino ustedes definen qué es lo que ustedes necesitan. Si se dan cuenta, cabal, en esa parte de las rate tables también había otra visión de cómo plantear este modelo. Sin embargo, pues va a depender de cada uno qué es lo que necesita, ¿verdad? O qué es lo que requiere para cada uno. También tenemos el entrenamiento del modelo, validación y ajuste, la evaluación del modelo, la interpretación de resultados, documentación, que eso es bien, bien importante que ustedes lo tengan. Ustedes cada cosa que hagan intenten documentar. Créanme que eso es fundamental porque les va a servir a ustedes para que ustedes se recuerden de qué es lo que hicieron en su momento cuando lo hicieron y para próximas personas futuras que cuando entren a ver ya sea su código, su modelo, lo que ustedes hayan desempeñado, tengan esa visión y esa memoria de qué es lo que ustedes tengan, ¿verdad? O sea, qué es lo que ustedes hicieron y que para sea más comprensible para la otra persona que tenga esa visión de poder tomarlo, ese proyecto, y ahí sí que ayudar a documentarse, ¿verdad? También tenemos la implementación y despliegue, si es aplicable, ¿verdad? Esto va a depender, como les digo, al final del camino, qué es lo que ustedes tengan, ¿verdad? Qué es lo que ustedes vayan a desempeñar, qué es lo que ustedes vayan a crear en sus modelos propios. Mantenimiento continuo, si es aplicable. Como les decía, al final del camino, las empresas hoy en día ya solo están desempeñándose en tener algún proveedor para poder desempeñar esa parte de venir y no mantener algo que vaya a causar deterioro y devaluación de su precio, porque no lo van a tener presupuestado, no les conviene a ellos. Un ejemplo, los equipos de cómputo, no sé si ustedes lo saben de parte de los call center, o por lo menos es lo que yo tengo entendido, cuando llegan a un punto de depreciación por parte de que tal vez la otra persona derramó café en su computadora o algo, un ejemplo, la empresa de call center no se desempeña en venir y arreglar el computador. Prácticamente lo determinan y lo colocan como algo eh, depreciable, digámoslo así, o ya fuera alimentario, lo desechan y compran uno nuevo, ¿sí? Al final del camino nosotros tenemos que tener esa parte de venir y tener congenio en esas administraciones, que cada uno tiene su propia visión de cómo ver la situación, si es óptimo o no es óptimo. Otra cosa, no sé si ustedes sabrán, pero por lo menos en las donas es algo que creo que lo maneja Krispy Kreme. Yo cuando trabajé en el GT, en Arcadia lo veía. Ellos llegaban un camión temprano a dejarle las donas que son recién salidas de la madrugada, que ellos están, pues ahí tienen sus propios chefs para poder prepararlas y venderlas en todas las sucursales. Sin embargo, siempre llegaba un vehículo a traer todas las donas que estaban en ese día cuando cerraban para tirarlas. Y uno dice, pero ¿y por qué tiran las donas? O sea, al final del camino no es, no podría ser ético o no podría ser, pues, lo que sea que se pueda imaginar uno, pero, o por qué no donarlas, o por qué no hacer esto, pero al final del camino es el modelo de negocio que ellos tienen, porque desde ese punto ellos vienen y deprecian todas sus donas que no son del día, las tiran,
para que ustedes puedan tener siempre unas donas del día que es, eh, en este caso, la que realizaron los chefs, ¿verdad? En su día. Entonces, todos esos aspectos son como que bien importantes de visualizar en qué es lo que nosotros queremos tener, ¿verdad? También tenemos refinamiento y mejora. Eso al final del camino es como les digo, la optimización que todos buscan, ¿verdad? Tengo otro ejemplo de este, pero creo que no me va a dar tiempo. Ese es igual de las pizzerías. De igual manera se los voy a compartir. Es como les decía de otra parte de los rate tables, ¿verdad? De cómo desempeñar paquetes, cómo venir y tener sus propios servicios a domicilios. Pero va más allá de qué es lo que nosotros, ustedes requieran, ¿verdad? Entonces, quiero enfocarme más en esta parte de la interpretación de resultados, ¿verdad? La interpretación de resultados es algo que va centralizado mucho en este curso, ¿sí? Este curso es fundamental en esa parte y creo que es donde yo les digo que aquí es donde tienen un 70% de su calificación de este curso. La mayoría de partes, yo no sé si ustedes están con el ingeniero César o con el ingeniero Betorat, no, Betorat sí no creo que es, no recuerdo el otro nombre, Cancinos creo que es. Cancinos. Ujú. Ajá. Eh, ellos son muy interpretativos en el enfoque que ustedes le vayan a dar a cada respuesta que ustedes tengan. Entonces, la mayor parte de eso se fundamenta en qué es lo que ustedes van a decir. Y como les digo, por eso ustedes, cuando entienden el modelo, tienen un 50%. Y cuando ustedes hacen una interpretación de resultados, tienen ya el 70% de la nota. ¿Por qué? Porque ya ustedes, ahí sí que como lo dicen el Chapín, ¿verdad? Es casaca, ¿verdad? Al final uno tiene que dar casaca de qué es lo que nosotros tenemos en esta parte. Pero tiene que ser una buena casaca, ¿sí? Tiene que ser una casaca orientada en qué es lo que nosotros definimos, cuáles son los aspectos importantes en cada uno, qué es lo que nosotros definimos en el modelo, cuáles son los resultados que nosotros obtuvimos del modelo, por qué nosotros definimos que el modelo es el mejor. Es como la pregunta de los bochitos, ¿verdad? ¿Cómo, cuándo, cuándo y por qué va? O sea, es algo que ustedes siempre tienen que tener en mente de cómo interpretarlos y darle la mejor solución. Si se dieron cuenta, fue en el modelo que ahorita les compartí anteriormente. Ustedes se dieron cuenta que nosotros teníamos nuestro modelo, donde teníamos tres hornos, una persona y ya, teníamos una cantidad de pizzas. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se dieron cuenta, el primer modelo fue ese, que es el modelo actual que tiene la empresa. Venimos nosotros y agregamos 2 hornos a cada uno. Eso quiere decir que nosotros multiplicamos en 2 la cantidad de hornos que teníamos. Eso quiere decir que ahora tenemos 6 hornos y la cantidad de pizzas se elevó. La cantidad de pizzas se incrementó, el porcentaje de utilización de cada horno disminuyó y eso favoreció muchísimo a la empresa. Eso pudo haber traído bastantes ganancias. ¿Por qué? Porque al final del camino nosotros enfocamos en atención al cliente, que ya el tiempo de espera se dividió a la mitad, que era 0.53 y ahora 0.23. La cantidad de pizzas aumentó. Eso quiere decir que nosotros, si tenemos más pizzas, eso quiere decir de que nosotros vendimos más pizzas. Y lo esencial, el tiempo de cada uno de los servidores que estaban en los hornos disminuyó del 97% a un 85-82%. Eso es algo que ustedes tienen que tener en mente en la interpretación de resultados. Y es fundamental, porque ustedes ya con esto ya hicieron, ya tuvieron un enfoque de que incrementaron algo, hubo un gran cambio, y en ese cambio, o un pequeño cambio, porque al final del camino fueron solo ese cambio de multiplicar por 2 los hornos. Pero ¿qué pasó cuando nosotros multiplicamos por 3 los hornos? Cuando nosotros multiplicamos por 3 los hornos, ya no hubo una gran diferencia comparado con la multiplicación de 2. Eso quiere decir que nosotros, si nosotros crecimos en hornos, solo va a ser por 2, porque si nosotros hacemos por 3, nosotros vamos a derrochar más cantidad de personal y dinero que no nos va a favorecer en poder tener una mejor cantidad de ganancias, ¿verdad? Entonces, es algo que ustedes tienen que tener como en esa parte de interpretación de decir, bueno, yo recomiendo que se crezcan 2 los hornos porque eso aumentó la cantidad de pizzas, disminuyó el tiempo y los porcentajes de utilización de cada servidor fueron al 85% de un 97%. Y no apruebo que sean multiplicados por 3 los hornos, ya que no fue en gran cantidad de aumento que se derivó de la atención al cliente, porque tampoco se disminuyeron los tiempos en gran cantidad. Hubieron cantidades de piezas aumentadas, sin embargo, no corrobora o no se interpreta
que sea la forma más eficiente y efectiva para que nosotros podamos desempeñar bien la pizzería. ¿Qué hubiera pasado si nosotros añadimos a otro personal? Si se dan cuenta, tenía un 50% más o menos de utilización. Si nosotros incrementábamos a otra persona, yo les aseguro que al final del camino la otra persona iba a trabajar el 25% y cada una iba a desempeñar un 25%. ¿Que nos favorece? No, porque al final del camino entonces la otra persona ya no va a tener casi que nada de chance y vamos a pagar a la otra persona que al final del camino no nos está sacando la tarea. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que nos conviene a nosotros definitivamente para poder tener que mejoras, efectividad y eficiencia para nuestro modelo de negocio. Esa es la validación de resultados. Otra parte que nosotros tenemos que tener en cuenta, como los había dicho, ¿verdad? Que es nosotros interpretarlo y validarlo, rectificar con nuestro modelo y decir, a base de estas variables que nosotros determinamos, definimos que esto y esto es verídico, esto y esto es verdad, esto y esto se puede mejorar, esto y esto no se puede mejorar, esto y esto así. Como les digo, todo eso va a través de parámetros, convenciones, variables, hechos, entidades, servidores, caminos al final del camino que nos van a favorecer en partir de este arranque, ¿verdad? El modelo convencional. Tenemos, como les digo, al final del camino, unos modelos tan simples y tan con gran dificultad que nos van a permitir entender un poco más acerca de qué es lo que nosotros definimos y qué es lo que nosotros queremos para una empresa, ¿verdad? Entonces, llegado a este punto, les traigo un ejemplo de una competencia antigua que yo realicé con unos compañeros que les traía para poder ustedes visualizarlo, ¿verdad? Que ustedes puedan tener un enfoque de qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos para poder competir con las personas que se dedican a esto. Yo les digo, al final del camino, créanme que tal vez nosotros solo llevamos 2 cursos en esta carrera de modelación y simulación. Ustedes para que sepan, esta carrera en Estados Unidos es una carrera, o sea, en las universidades hay carreras para estudiar simio que van desde, ahí sí que 2 a 3 años creo que es la carrera de simio que ellos llevan. ¿Y por qué preparan tanto su personal en Estados Unidos? Porque es lo más esencial que un emprendedor tiene que tener de conocimiento para poder desempeñar un modelo de negocio fundamental, básico y sostenible, ¿sí? Porque ustedes no pueden decir, un ejemplo, recuerdo porque anteriormente un compañero me había dicho que mandáramos a traer carros a Estados Unidos y que creáramos nuestro propio negocio, nuestra propia importadora y que trajéramos carros, los arreglábamos y vendíamos acá. Todo eso quiere una inversión, ¿verdad? Todo eso requiere una inversión. Al final del camino requiere licencias, requiere conectes, ¿verdad? Al final del camino, requiere usuarios para poder participar en las subastas. O sea, va teniendo su propia dificultad de cada uno que va entendiendo a partir de eso. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos tener el modelo ya está, porque nosotros ya hemos visto que hay varias personas que tienen su propio modelo y cómo las van a traer. Algunas personas cruzan la frontera de México, unas personas van a los Estados Unidos y compran ahí, van a la subasta y compran el vehículo, luego lo traen por barco, o lo traen por avión, o lo traen, digamos, de Estados Unidos directamente, pasan la frontera de México, pasan la frontera con Guatemala y llegan acá. Al final del camino, son variantes que van teniendo en cada modelo, que van a tener un costo de cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor? Eso va a definir ya cada uno cuál es el que decida, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar ahorita un ejemplo de un modelo. Me dicen cuando lo puedan ver, yo creo que ya. Ok, Sí, Adrián, ya están. lo podemos ver. Ok, gracias. Bien, este es un modelo de competencia. Si se dan cuenta, está elaborado de una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Hay algunas partes que ustedes tienen que saber, ¿sí? Que, digamos acá, si se dan cuenta, ¿por qué está bien preparado este modelo? Porque es una empresa verídica, es una empresa de Estados Unidos. Esta empresa es una maquinadora,
¿sí? ¿Por qué una maquinadora? Esta maquinadora desempeñaba una materia prima, una materia secundaria y una materia procesal que ellos directamente tenían en su propio inventario. ¿Qué quiere decir? Esta empresa era sostenible y no me recuerdo cómo era la palabra, pero ellos prácticamente se satisfacían a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Todo el material que ellos hacían, en este caso, si se dan cuenta, tenemos 4 áreas, ¿sí? El área de drilling, el área de ensamblado con drilling, el área de pintura, el área de curación y el área de entrega, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Esta materia prima, un ejemplo, les voy a decir, vamos a partir porque ellos trabajaban a base de vidrio, plomo, block y madera. ¿Qué es lo que hacían ellos a partir de la madera? Ellos venían y hacían lo que era el mentado cutting. En esa parte tenían su propia área de corte y drill. Eso lo que hacían era que convertían la materia procesal, en este caso la materia procesal sería un árbol, ¿verdad? El tronco del árbol, y lo convertían en, en madera formal. ¿Cómo les podría decir? Digamos en madera moldeable. Esto ya se convirtió en una materia prima. Pasando esto, lo que nosotros pasábamos era el área de ensamblado, ¿sí? En esta área de ensamblado lo que hacían era que moldeaban esa parte de la madera y pasaba a ser una madera secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que acá, en esta parte de acá, era una simple tronco de madera que ya estaba limpio y en esa parte de ensamblaje ya era algo, un cajón de un mueble, ¿verdad? Un ejemplo, un cajón de un mueble de mesa de noche. Entonces ya se convertía en algo que estaba formado y era una materia secundaria. ¿Qué era lo que hacía acá? Pasaba al área de curación. En esta área de curación lo que hacían era de que pasaban un barniz, la lijaban, hacían para que ellos eh, prácticamente se viera bien y que la madera no tuviera ninguna polilla o no fuera con algún tipo de insecto o algo que vaya a dañarlo. Luego pasaban al área de pintura y el attachback, que en ese attachback lo que hacían era de que ya a partir de los ciertos bloques que tenían, se convertía en un mueble de mesa de noche, un ejemplo. Ellos aquí creaban los cajones, los pasaban acá y acá en esta área de touchback convertían todos esos bloques en un escenario de, de mueble de mesa de noche. Y acá plenamente lo entregaban. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si se dan cuenta aquí, hay una parte donde ustedes tienen que darse cuenta que un ejemplo, pueden a grandes rasgos en la madera generan acerrín. Ok, en esta área del acerrín lo generan acá en el área de cutting. Ustedes a partir de la materia prima generan materia secundaria, o sea, material secundario, pero su material secundario se convierte en una materia prima a su vez, que convertía esto en un tipo de acerrín. Y lo que hacían es de que este mismo acerrín lo vendían a las empresas. No perdían ningún tipo de situación, que es lo que ustedes tenían que visualizar en esta parte de la competencia. Si se dan cuenta, aquí tenemos en cada uno de los servidores, digámoslo así. Aquí. Tenemos lo que es un inventario. Si se dan cuenta, aquí nosotros creamos un tipo de inventario, que eso creo que ustedes lo van a ver más a detalle en otro, bueno, lo van a ver con Diego, ¿verdad? El manejo de los inventarios, que eso nos va a definir qué son los materiales que nosotros vamos a otorgar en cada uno de esos modelos, cuáles son las variantes que nosotros vamos a crear y por qué a través de una materia prima nosotros podemos reprocesar estos mismos materiales y llegar a venderlos. También a su vez creamos ciertos procesos. Esto es a base de un Excel, ¿sí? Eso creo que ustedes ya lo han visualizado a lo largo de la carrera, que son los inventados, carga de archivos, carga de datos, o no sé cómo le llamarán. Pero en esa parte lo que nosotros hacemos en este proceso es una lectura del Excel, ¿verdad? Nosotros mandamos a definir y a atacar a un Excel que vaya a ser definido para poder leer este tipo de datos, ¿sí? A su vez, acá creamos cada uno de estos propios procesos materiales para poder contabilizar cada uno de los materiales. ¿Se recuerdan de esta parte en el ejemplo anterior de las pizzas? Es lo mismo. Nosotros aquí cada uno lo vamos guardando en un variable que va a ser token, ¿sí?
token material, que es la entidad que se crea, el tipo de nombre y la cantidad que ellos van a recibir de esa parte, ¿verdad? A su vez, tenemos lo que es una lectura del inventario. ¿Por qué leemos nuevamente el inventario? Porque es fundamental para esta empresa que cada vez de que nosotros creemos esos tipos de materiales, eh, poder volver a definirlos, ¿verdad? Poder volver a contabilizarlos y poder volver a regenerarse y volver a tener más material. Si yo sé que en este día saqué 50 trozos de madera, 80 bloques de block, eh, al final del camino nosotros tenemos que regenerar ese inventario porque si nosotros vendemos ese tipo de materiales y los creamos para generar nuevo material, tenemos que tener ese inventario para poder generarlo un nuevo día y tener una nueva visión de qué es lo que nosotros estamos vendiendo más. En este caso, como les digo, al final del camino nosotros vemos que cada área es esencial, ¿sí? Y como les digo, prácticamente en esos modelos nosotros podemos tener mucha lógica y es lo que les decía, ¿verdad? Mucha lógica en el sentido de inventarios, variables, sus propias listas de cómo definirlo. Y aquí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que mira el cliente? ¿O qué es lo que nosotros le da visión o le da vista a nuestro modelo? Al final del camino es lo bonito que se ve, ¿verdad? Eso es lo único que ellos al final del camino están enfocados en esta parte de los modelos de negocio, los modelos que nosotros presentamos en Simio, porque es la visión que nosotros vamos a dar al enfoque de la empresa que nosotros tenemos, las ganancias y los tiempos de respuesta que nosotros vamos a tener. Entonces, eso es prácticamente acá. Me hace falta el Excel de la competencia ahí. A ver, no recuerdo dónde lo tengo. Pero eso más que todo, como les digo, al final del camino es lo que nos importa a nosotros de la interpretación de resultados. Creo que acá tengo. Vamos a ver. Creo que acá tengo esto. Vamos a ver. Sí, va. Aquí tengo los resultados de esta parte. Los voy a presentar. Creo que no se miró. Vamos a ver. Creo que no me deja presentarlo. Mm, mm. Vamos a ver. Ahí estamos. Va. Para la parte de la interpretación de resultados de esto, es como les decía, ahora tenemos nuestro propio marco teórico de qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? El modelo del sistema, las promedios de las estaciones. Aquí es donde nosotros vamos a evaluar, como les digo, los tiempos de evaluación, su porcentaje de utilización, que era menor al 40%, menor al 45%. Y aquí es donde nosotros vamos a tener la interpretación de resultados. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué materiales son las cantidades que se van a realizar? Y se dan cuenta que nosotros tenemos piezas defectuosas. Eso quiere decir de que nosotros, a pesar de que nosotros tenemos material prima, siempre tenemos, cuando tenemos material humano, siempre tenemos ese porcentaje de defecto, ¿verdad? Que vamos a tener de que algunas piezas no van a salir del todo bien. Unas piezas inspectadas, que esas son las piezas que nosotros realizamos una inspección de validar que sí estuvieron bien y que son entregadas para el arma de la materia secundaria o bien de la materia prima que se vaya a vender. También tenemos los tiempos en órdenes, de qué es lo que nosotros definimos, el tiempo promedio, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos a tener una variante. Si se dan cuenta, tenemos a PT, que ese es un proveedor,
y tenemos a WLC, que es nuestro segundo proveedor. ¿Qué es lo que nos da el enfoque en estas partes de las competencias? Que ellos tienen que definir qué es lo que nosotros definimos y queremos para que la empresa tenga el mejor proveedor para su visión. Ellos nos pedían un material en específico que era el que más se vendía, que ellos ni siquiera ya lo sabían. Entonces nosotros a base de de este modelo definimos cuál es el material más vendido y cuál es el material con más piezas defectuosas. Y ahí es donde nosotros vamos a plantear nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y decimos, miren, aquí este WLC tiene 392.343 y esta tiene 363, o sea, no, ese les va a dar más, ¿verdad? Este tiene más piezas. Entonces, por qué se van a quedar con este si este no les genera tantas piezas? Si se dan cuenta, al final del camino es lo que nos dicen los clientes. El cliente dice, yo quiero tener el mayor, la mayor cantidad de materiales que son vendidos y que son muy cotizados, porque eso es mi enfoque principal del negocio, quiero tenerlo siempre, ¿sí? Entonces, por eso nosotros enfocamos en esa parte. Si se dan cuenta, por eso les digo, esa validación de resultados es bien, bien centrada. Y aquí es donde vamos a ver los materiales. Aquí es donde nosotros definimos el tiempo de las órdenes que cada uno de los dos cumple. Y si se dan cuenta, aquí tenemos unas grandes variantes. Nosotros vamos a visualizar cuál es el material que ellos nos solicitan en el enunciado y decir, bueno, este material es el que nosotros desempeñamos para poder tener. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿verdad? La elección de proveedor. En nuestro análisis de elección de proveedor entre Pánicas, Pacifica Timber y Watson Lumber Company, mostramos las estadísticas y nuestra recomendación como grupo 14, que éramos un grupo, escogemos el Watson Lumber Company. Y aquí es donde nosotros definimos, porque tomamos esta elección es debido a que el proveedor es capaz de brindarnos una cantidad de material exactamente 29.280 piezas, más que nuestro proveedor Pacifica Timber, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, al final del camino, este proveedor WLC, el que nos da más piezas para poder tener, y era hacia donde nosotros enfocábamos este modelo de negocio y hacia donde nosotros validábamos nuestra propia red de negocios, ¿verdad? Y escogemos como tal al WLC, al Watson Lumber Company. Y si se dan cuenta, al final del camino nosotros podemos hacer un gran modelo de negocios, un gran desempeño en esa parte, pero es algo que por lo menos cuando yo llevé este curso del auxiliar, así nos dijo, ¿verdad? Ustedes van a tener 100% de la nota o el 50% de la nota dependiendo de cuál proveedor escojan, ¿verdad? Entonces, para él ya era definido prácticamente que era este proveedor, ¿verdad? Era WLC. Entonces, las personas que obviamente escogían a Pacifica Timber ya estaban mal porque no tenían un enfoque o una lectura de qué era lo que necesitaba la empresa, ¿verdad? Porque donde nosotros donde viéramos a esta parte de este modelo de negocio, el mejor siempre era Watson Lumber Company, por el modelo de negocio y por las preguntas que nos hacían por parte de los materiales que nosotros queríamos desempeñar. Entonces, como les digo, esas son como que las partes esenciales que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen un modelo convencional, de escoger y definir qué es lo que ustedes quieren, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes necesitan para tenerlo? Y a base de qué es lo que ustedes requieren. Yo como les digo, en este curso es bien esencial que ustedes interpreten el enunciado, puedan tener un enfoque bien definido de qué es lo que ustedes quieren para que el cliente sea o sea, satisfecho. Y sobre todo que ustedes tengan una buena interpretación de los mismos, de los resultados y que validen de igual manera sus propias partes, ¿verdad? Entonces, bueno, de mi parte eso sería todo. Gracias ahí por la atención y por el tiempo. Bien, muchísimas gracias, Adrián, por este tema tan interesante de, pues, la construcción de modelos, ¿verdad? Bien saben ustedes jóvenes de que pues al final de cuentas para ejecutar un modelo como ustedes lo han ido desarrollando a lo largo del curso, pues se tienen que tener varios aspectos, ¿verdad? No solo es venir y colocar, sino también es de evaluar, como lo mencionaba Adrián, cuál es la mejor opción, porque al final, y lo que siempre se los he repetido en el curso, lo que busca cualquier modelo, lo que busca cualquier negocio, es la optimización de sus recursos, la optimización de su dinero y que se obtenga la mejor ganancia, ¿verdad? Entonces yo te agradezco mucho, Adrián, por el tiempo que nos diste para impartir esta conferencia. Ya lo último, jóvenes, sería pedirles a ustedes que por favor en el apartado del chat yo coloqué ahí un texto que tienen que colocar para su asistencia
y que también, por favor, rellenen la conferencia de satisfacción del curso, ¿verdad? Esto con el fin de poder ir mejorando las conferencias de nuestra área, ¿verdad? De la Escuela de Ciencias y Sistemas, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, lo único que les pregunto es si tienen alguna duda que le quisieran hacer a Adrián. Si no, pues esto sería todo por el día de hoy. Por favor, recuérdense que hoy tenemos la entrega de su tarea número o hoja de trabajo número 2. En un momento voy a estar colocando el espacio en Word. Y también que por favor no se les vaya a olvidar realizar mi evaluación docente en el DTT. Tienen hasta el día de mañana. Por favor, contesten la encuesta y coloquen su asistencia. Si ya hicieron todo eso, pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Entonces, que pasen un feliz fin de semana y por favor rellenan lo que les solicité. Gracias a Adrián. Gracias, felicidad. Buenos días.